Un suave murmullo recorre las orillas del mar de Galilea. Uno podría sentir la tensión en el aire cuando un humilde pescador, cargando redes llenas de historia, se prepara para darle un giro a todo lo que conoce. Su nombre es Pedro, aunque en otro tiempo lo llamaron Simón. Él no se imagina que pronto se convertirá en el pilar de un movimiento que transformará al mundo, un hombre que pasará de ser un sencillo recolector de peces a líder y roca esencial de la primera iglesia del Nuevo Testamento. Este viaje comienza con un encuentro sorprendente, la mirada penetrante de Jesús que lo ve no solo como un pescador esforzado, sino como un héroe inquebrantable, capaz de inspirar a cientos de seguidores que, con el tiempo, se convertirían en miles. En esa orilla, el canto de las gaviotas parece secundario frente a la abrumadora sensación de que algo grande está a punto de ocurrir, algo que escribirá un capítulo decisivo en la historia religiosa de la humanidad. En los primeros días, Pedro no se percataba del todo de la magnitud de lo que significaba ser discípulo de Jesús. Aunque la curiosidad lo impulsaba y la esperanza de un reino nuevo vibraba en su corazón, también existían miedos y dudas. Admitía abiertamente que no siempre comprendía las enseñanzas que recibía, pero sentía esa fuerza incontestable que brotaba de cada palabra de Jesús, algo que lo motivaba a seguir adelante. La vida era un constante ir y venir de emociones, el asombro de ver milagros inimaginables, el sobresalto de enfrentar a poderosas autoridades y la creciente convicción de que se avecinaba la redención. Cuentan que en una de las ocasiones, mientras compartían una humilde comida, la voz de Jesús resonó con firmeza al dirigirse a Pedro: «Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia». Antes de ese día, Pedro no había comprendido a cabalidad el significado de estas palabras. Sin embargo, de pronto sintió un escalofrío que recorrió su espalda. Ser llamado la roca implicaba responsabilidad, coraje y un compromiso que trascendía generaciones. Ya no era solo un hombre de barca y redes, ahora se convertía en el referente de un llamado que marcaría la historia. En ese momento, las orillas que antes frecuentaba para pescar parecían estrecharse, mientras el horizonte espiritual se expandía ante sus ojos. Contar cada episodio que vivió junto a Jesús implicaría remontarse a desafíos que empujaron los límites de su valentía. Hubo una noche en que los discípulos navegaban a través de una tormenta feroz. Los relámpagos rasgaban el cielo e iluminaban brevemente sus rostros asustados. Entonces, en medio de las olas embravecidas, distinguieron una silueta caminando sobre el agua. El corazón de Pedro se aceleró, la adrenalina inundó su pecho, y en un acto de osadía, decidió salir de la barca para dirigirse a aquella figura que lo llamaba. Durante unos segundos, su fe lo sostuvo en la superficie, pero cuando el viento rugió con más fuerza, el terror lo venció y comenzó a hundirse. Jesús lo tomó de la mano, lo sostuvo y lo regresó a la barca. Fue un recordatorio viviente de que, aun en los momentos en que flaquea la fe, la mano de Dios es más poderosa que los temores humanos. La vida de Pedro no solo fue una serie de momentos triunfantes o milagros asombrosos. También fue testigo de sus propias debilidades, como cuando negó 3 veces a Jesús antes de la crucifixión. Aquella noche, el fuego de una hoguera tenue revelaba su rostro nervioso. Un ligero temblor recorría sus labios cuando juraba no conocer a Jesús, intentando protegerse del infortunio que parecía amenazar a todos los que lo seguían. Sin embargo, en el instante en que cantó el gallo, su conciencia se sacudió. Se sintió devastado por haber fallado a aquel en quien confiaba, y sus lágrimas fueron un amargo reflejo de un corazón lleno de arrepentimiento. Con el tiempo, ese arrepentimiento se transformaría en motor de cambio forjado en paciencia y valentía, un testimonio de que el amor divino supera las flaquezas humanas. Después de la resurrección de Jesús, Pedro se vio confrontado con la pregunta que marcaría para siempre su camino: ¿me amas? 3 veces tuvo que responder a esa interrogante, y con cada respuesta fue como si se encendiera una chispa nueva en su interior, una luz que disipaba la culpa y reavivaba la determinación. A partir de ese momento, entendió que el plan divino lo llamaba, y no podía darse el lujo de retroceder.
Ante aquella nueva realidad, Pedro se incorporó con una fe renovada y tomó las riendas del liderazgo que se le había conferido. Comenzó a valorar la importancia de guiar a otros, de compartir las enseñanzas de Jesús, de mantenerse firme en medio de la adversidad y de ser, de verdad, una roca ante los ojos de todos. En el libro de Hechos se narra cómo Pedro encabezó la expansión de la recién nacida comunidad de creyentes. Con valentía se levantó para hablar frente a multitudes, proclamando el mensaje de salvación y esperanza. Sus palabras encendían corazones, y la gente, conmovida, clamaba por un cambio en sus vidas. Hubo un día específico en el que, impulsado por el Espíritu, Pedro ofreció un discurso tan ardiente que más de 3.000 personas se unieron a la fe. En ese momento, la iglesia primitiva cobró fuerza, la semilla germinaba con celeridad y Pedro se erigía indiscutiblemente como pilar principal, un referente que transmitía pasión y convicción. Sin embargo, el camino no era sencillo. Había persecuciones y peligros al acecho, y Pedro no estuvo inmune a tentaciones y pruebas constantes. Se enfrentó a gobernantes recelosos, a críticas de quienes no comprendían el mensaje y a situaciones en las que su propia vida corría peligro. Aún así, persistió. Su determinación no se basaba en las fuerzas humanas, sino en la certeza de que el mensaje de salvación debía escucharse en todo lugar. En ciertos momentos, la fe de Pedro fue puesta a prueba en cárceles frías y húmedas, con cadenas que pretendían silenciar la voz de un coraje inquebrantable. Pero incluso en las sombras más densas, se mantenía radiante su confianza en la misión que Jesús le había confiado. Con el paso del tiempo, aquellas pequeñas comunidades donde Pedro predicaba crecían con rapidez. Había un fervor palpable, lleno de testimonios y transformación. La gente hablaba de milagros que surgían como un río imparable. Grupos de creyentes se reunían en casas, compartiendo alimentos y oraciones. Muchos de ellos citaban palabras de Pedro para alentarse en momentos de ansiedad, recordaban su propia historia de negación y redención y comprendían que incluso los tropiezos podían reciclarse en victorias espirituales. Cada rincón se convertía en una oportunidad para esparcir el mensaje, algo que a Pedro le llenaba el corazón de un gozo intenso, pues era testigo de cómo el reino que Jesús anunció tomaba forma en los hechos, más allá de promesas vacías o frases bonitas. Conforme se afirma la tradición, Pedro se trasladó a distintos lugares, siempre siguiendo el sendero indicado por la fe. A lo largo de sus viajes, llevó mensajes de consuelo y aliento, reiterando que no se trataba de un proyecto humano, sino de una misión divina que trascendía culturas y fronteras. Caminaba con determinación, su mirada fija en la meta, aun sabiendo que este desafío llevaba consigo un riesgo inminente de confrontación. Cada paso que daba era un recordatorio vivo de su identidad como la roca sobre la que se edificaba la iglesia. Su fama se extendía con rapidez, y aunque algunos lo veían con recelo, muchos más encontraban en sus palabras un bálsamo de esperanza frente a las injusticias y preocupaciones de la vida cotidiana. Dicen que en sus últimos años, mientras la persecución arreciaba, Pedro mantenía su determinación. El coraje que lo había hecho descender de la barca en medio de la tormenta seguía latente, ahora fortalecido por años de experiencia y convicción. Sus enseñanzas y cartas eran recibidas con ansia por comunidades que veían en él una fuente de autoridad espiritual. Incluso frente a la perspectiva de un final doloroso, no se apartó de su compromiso. Su ejemplo se convirtió en el cimiento de una iglesia que crecía y evolucionaba con cada nueva generación. Y así pasó a la historia como el discípulo impetuoso, el hombre que se hundió en el agua pero también se levantó para proclamarse inquebrantable. Más allá de los muros de las sinagogas y de la resistencia de las autoridades, se desplegaba el legado de aquel que un día fue Simón y que, con un llamado divino, llegó a ser Pedro, la roca de la iglesia y el líder que marcó los cimientos de una comunidad que jamás se detendría. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.